Hola, mi nombre es Alberto Martínez y en los siguientes segundos voy a responder unas preguntas muy interesantes. Como primera pregunta tenemos el cómo es que yo podría sacar el centro de masa de un objeto en 2D. La siguiente pregunta habla sobre dos objetos que chocan y por último hablo sobre las fuerzas que se utilizaron en el reto y su dirección. Ok, para resolver esta pregunta, el primer paso que se debe realizar es dividir la superficie de la figura que se está examinando en X cantidad de rectángulos verticales. Habiendo hecho esto, se procede a hacer una tendencia, en la cual la figura está dividida preferencialmente en una cantidad infinita de rectángulos. Entonces, sabiendo que se va a dividir en una cantidad considerable de rectángulos y mi figura a estudiar es en 2D, va a ser la base por altura, siendo esta también la fórmula del área. Entonces podemos entender que mi función de x es la altura, mientras mi delta x es la base de la figura. También habría que considerar de la densidad al estar buscando el centro de masa, ya que como sabemos la masa va a ser densidad por altura. Esto es porque en un modelo 2D la densidad se mide de esta forma, entonces al multiplicarlo por el área que se mide obtendríamos la masa. Nuestra fórmula final sería de esta forma. Después de haber dicho esto, fácilmente puedo decir que mi masa va a ser igual a la suma de la densidad por la altura de cada uno de los que están representados en la figura y por cada delta x que se esté haciendo. Entonces, si estamos hablando de una suma donde también se toman en cuenta considerables rectángulos dentro de la figura que tienden a infinito, además de que esta misma cuenta con límites, entonces obviamente podemos asumir que va a ser una integral. Tenemos que pasar al eje Y, donde todo se va a tornar un poco diferente. Aquí se va a tomar con respecto al eje X. Entonces, sabiendo que los rectángulos que se forman para buscar el área van a ser diminutos, podemos considerarlos como distancias iguales. Sabiendo esto, puedo decir que mi masa va a ser igual a la suma de la distancia X por la densidad por el área, tornándose en una integral como lo que sucedió en X. El momento del rectángulo con respecto al eje X, entendemos que mi distancia en Y por mi masa y su distancia es igual a mi f de X sobre 2. Esto me da porque como mi área es tan diminuto, realmente puedo ir desde el inicio del rectángulo hasta la mitad y mi otro punto hasta la altura máxima de la figura. Es por esta razón que sí se puede dividir entre dos mi función, siendo eso lo que me interesa. Además de esto, podemos concluir si también se trabaja la masa por su distancia va a ser igual a mi densidad por mi área, quedándome de la siguiente forma. Por último, como ya se ha mencionado, la masa es igual a la densidad por el área y la fórmula del centro de masa es de la siguiente forma. Es por esta misma razón que queda de la siguiente forma. Por último, se nos dice que la densidad es un valor constante. Por esta razón podríamos eliminar la densidad de nuestras fórmulas. Muy bien, yo para esta pregunta planteé que deberíamos utilizar una conservación del momento para resolver este problema. Por supuesto que podemos hacer una igualación del momento 1 con respecto al momento 2. En estas dos consideraciones deberíamos evaluar la velocidad inicial y la masa de ambos objetos, donde tendríamos que relacionar al final la velocidad final que tienen ambos por el choque elástico. Al realizar esto, tendríamos que despejar a la velocidad final, donde obtendríamos el resultado de la velocidad del choque. Si quisiéramos calcular cualquier otra constante como lo es la energía, podemos aplicar una conservación de la energía para obtener la energía total producida. Primeramente hay que definir los ejes a utilizar. Vistos desde arriba, el eje X sería el radio, el eje Y la altura y Z la profundidad. Como primera fuerza que tenemos que actuar sobre la partícula es la fuerza boyante, que es la fuerza la cual hace que nuestra partícula flote, y se debe a la fuerza que ejerce este mismo del fluido sobre el cuerpo. Entonces, si vemos desde una vista arriba a nuestro recipiente que contiene el soluto, la fuerza boyante se tendría que descomponer en un eje X, Y y Z. Esto es porque la fuerza boyante tiene un ángulo de dirección 3D que se tendría que descomponer en los tres ejes. Entonces la fuerza boyante se estaría dirigiendo hacia la izquierda de manera negativa y de la misma forma para Y sería negativa. Todo esto también gracias a la aceleración centrípeta que existe. A esta misma la tomaríamos como el radio por la velocidad angular, la cual hace que nuestra fuerza boyante se dirija hacia la izquierda. Por último tenemos que la boyante también se va a descomponer en Z, siendo Z nuestra profundidad. Esta razón es porque la fuerza boyante en el eje Z varía su dirección dependiendo de la masa del agua y de la partícula también. Si la partícula tuviera una masa mayor a la del medio, entonces la fuerza boyante se dirigiría para abajo, en caso contrario para arriba.
De aquí hay que tomar en cuenta la fuerza de arrastre que desde una vista desde arriba va a estar dirigida hacia la izquierda. Y como ya sabemos, la fuerza de arrastre es aquella que resiste o simplemente sufre un cuerpo al moverse dentro del agua. Entonces, la razón por la que va hacia la izquierda dentro de un diagrama X, Y, Z es porque simple y sencillamente porque Z no está tomando un radio de giro. Es por eso que podemos partir a lo siguiente, que es el peso, que ahora sí podríamos decir que va a ir abajo en el modelo de la centrifugadora, o se hace en el vector Z.